próxima mesa de trabajo en la cual se abordarán los temas relativos al procedimiento de medidas cautelares, los procedimientos cautelares y los procedimientos para la aplicación de las normas convencionales en materia familiar, por lo que cedo el uso de la voz al senador Damián Cepeda Vidales, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, integrante de la Comisión Ordinaria de Justicia del Senado de la República en la 65ª legislatura. Senador, por favor. Muchas gracias. Qué gusto, qué honor estar aquí en este foro que se ha convocado por la Comisión de Justicia por el Senado de la República hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, retos y análisis. Y sin mayor preámbulo pasamos al inicio de la mesa 3. Vamos a contar con 3 participaciones, los leo en el orden que me han sido señalado. Tendremos al maestro Pablo González de Cosío Higuera con el tema procedimiento de medidas cautelares. Tendremos a la doctora Rosa María Rojas Bertis Contreras con el tema procedimientos concursales y a la maestra Laura Rodríguez Macías con el tema procedimientos para la aplicación de las normas convencionales en materia familiar. Procedo entonces a leer la síntesis curricular que me proporcionaron del primer ponente. Maestro Pablo González de Cosío Higuera. Es licenciado en Derecho, egresado de la Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México. Maestro en Derecho con especialidad en Negocios, Litigio y Arbitraje internacionales por New York University School of Law, Nueva York. Se desempeñó como subcoordinador de la Comisión de Derecho y secretario de la Comisión de Derecho Mercantil en la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados, Asociación Civil, actualmente coordinador de la Comisión de Derecho Mercantil de esta misma Asociación Civil. Es abogado en Quijano, Cortini de la Torre, una de las principales firmas en la Ciudad de México con práctica en litigios civiles y familiares y especialista en litigio y arbitraje nacional e internacional. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y en la Universidad Iberoamericana en Torreón y en la Universidad La Salle. Tiene usted la palabra, maestro Pablo González de Cosío Higuera. Bueno, muchas gracias. Le agradezco, senador, y a todos ustedes por la invitación. Dicho sea de paso y de verdad sabida, me acabo de comer una torta de carne enchilada aquí en la esquina, se la recomiendo a todos ustedes. Bastante bueno, uno no puede venir a Puebla sin hacer una comida de ese estilo, ¿sí? Entonces, podemos entrar al análisis que me ha sido encomendado sobre las medidas cautelares. Y más que nada sobre el procedimiento para decretar estos instrumentos, ¿sí? Las medidas cautelares son un instrumento que tienen por objeto preservar la materia del juicio, ¿sí? Siempre y cuando el que solicite la medida cautelar afirme y al mismo tiempo y después acredite que existe una apariencia del buen derecho y además hay un peligro en la demora. Entonces son 2 elementos que deben de acreditarse para obtener una medida cautelar. Creo que había traído una presentación de PowerPoint, pero si no, no importa. La conozco bien, ¿no? Más que nada me gustaría iniciar con una comparación de la reglamentación del procedimiento para decretar las medidas cautelares en el Código Federal de Procedimientos Civiles y el que ahora se propone, ¿sí? El Código Federal de Procedimientos Civiles establece que para decretar una providencia precautoria y una medida para conservar la situación de hecho existente, simplemente se requiere de una solicitud de una de las partes, es decir, que sea ex parte, sin audiencia de la parte afectada. Y aquí es donde entramos en una pequeña situación, ¿no? Y ahora tenemos que el proyecto aquí ya tenemos la presentación, gracias. Dije, bueno, me eché ayer hasta la noche, dije, qué bueno que está aquí. El proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en 3 de sus disposiciones, en el 337, 345 y 350, prevé que estas medidas cautelares se decretan ex parte y sin audiencia de la parte afectada, ¿sí? Me gustaría entrar a un caso práctico, si me pueden ayudar a poner la siguiente diapositiva,
porque me gustaría saber si, y ponerlo a discusión y a reflexión de todos los que estamos aquí presentes, si este procedimiento para decretar la medida cautelar debe ser ex parte o debe ser con audiencia de la parte afectada, ¿sí? Y para eso les pongo un caso práctico, un contrato de crédito con garantía hipotecaria. Tenemos un deudor que pide un crédito a un banco y el banco le solicita, le dice, bueno, deudor, yo te presto el dinero y sin embargo, para que yo pueda tener una certeza de que me vas a pagar, entonces constituyamos una garantía hipotecaria. Aquí me gustaría traer a colación las virtudes y el beneficio de lo que es un crédito. Un crédito no es nada más, bueno, te presto dinero y ya quedó, no. Un crédito nos puede dar, a todos nos dan bastantes beneficios, ¿no? Y si es utilizado por todas las partes involucradas de una buena forma, nos beneficiamos todos. El banco, que tiene recursos económicos por la captación de dinero, le presta a las personas que en ese momento en el tiempo carecen de recursos económicos para conseguir una vivienda. Entonces, aquel que pide el crédito, pues, se ve beneficiado porque puede conseguir una casa donde tener una familia. Y al mismo tiempo el banco también se ve beneficiado porque se pacta un interés para el repago de este crédito. Entonces, si todas las partes en esta operación actúan conforme a los términos y condiciones, pues todos nos vemos beneficiados porque conseguimos una vivienda, el banco tiene una utilidad. Ahora, en esta hipótesis que le estoy poniendo, que esto además sucede con frecuencia, les pongo la siguiente situación fáctica. El deudor presenta una demanda, de pronto el deudor incurre en incumplimiento, el banco dice, ¡ay! A ver si me pagan, pero no solo eso, sino que el deudor presenta una demanda donde, mediante un argumento de nulidad de la garantía hipotecaria, le dice, señor juez, le pido a usted que, por favor, en lo que se resuelve este procedimiento, decrete como medida cautelar la suspensión de la ejecución de la garantía hipotecaria. Y ahí ya ponemos al sistema financiero y bancario, pues en alguna forma los congelamos, ¿no? Porque dicen, ¡ay! La garantía hipotecaria se elevó a escritura pública, se ejerce una acción de nulidad con un argumento del que sea, ¿no? De derechos humanos o algún argumento, y se suspende sin audiencia del banco la ejecución de la garantía hipotecaria. Esto es algo que pasa con frecuencia en nuestros tribunales. Hoy en día cada vez más hay personas que piden una medida cautelar que se decreta ex parte sin audiencia de la parte afectada. Ahora, entramos a una situación del debido proceso. Recordemos que el debido proceso lo que tiene por objeto proteger o evitar es la arbitrariedad, que una persona con un capricho diga, perfecto, ya vienen, me piden la medida cautelar y yo la decreto porque soy el titular de este órgano jurisdiccional. Entonces, se lleva a cabo en una forma ex parte la medida cautelar. El debido proceso tiende a evitar que esa medida cautelar, decretada o emitida con la versión de la historia de una de las partes, tiende a evitar que sea dictada de esta manera sin que la parte afectada sea oída o escuchada en el procedimiento cautelar, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es si el procedimiento vigente y aquel que estamos proponiendo, si es el correcto, si debemos de entrar más bien o debemos de considerar todos, si debe de haber audiencia de la parte afectada con esa medida cautelar, que el banco no se entere en un cierto momento, ay, fíjate que ya está la medida cautelar, está suspendido la garantía hipotecaria, tal vez te deben una serie de mensualidades, te deben intereses y ni modo, tú no puedes pedir la venta de ese inmueble. Entonces, lo que es importante es saber, debemos de reconsiderar este procedimiento, entonces buscar una mecánica que autorice que previo a emitir una medida cautelar definitiva, esto es una que tenga que dure en el trámite de todo el juicio, sea sin audiencia de parte o con audiencia de la parte afectada. Ahora, analizando la ley de amparo, podemos ver que el quejoso pide una medida cautelar, que es la medida cautelar, la suspensión provisional. Señor juez de distrito, vengo aquí a reclamar el acto de
el tribunal local de X estado donde se transgreden mis derechos fundamentales. Y pido que usted decrete la suspensión de ese acto. Y entonces el juez de distrito decreta una suspensión provisional. Yo creo que aquí, bueno, obviamente todos sabemos ese procedimiento, pero me gustaría aquí destacarlo, ¿no? Porque es una medida cautelar, a final de cuentas, la suspensión del acto reclamado, ¿sí? Entonces, este procedimiento de la ley de amparo tiene dos fases. La primera fase es la suspensión provisional, que se decreta ex parte, sí se decreta sin audiencia de la parte afectada, que en este caso puede ser o la autoridad o el tercero interesado en que subsiste el acto reclamado. Se otorga ex parte la provisional, siempre y cuando el quejoso demuestre el peligro en la demora. Sin embargo, el juez de distrito cita a todas las partes para una audiencia incidental, donde se reciben las pruebas, se reciben los alegatos de las partes y ya se resuelve sobre la suspensión definitiva. Con esto, bueno, salvo mejor opinión de su parte, me parece que encontramos un balance, ¿no? O sea, parece que encontramos un balance, porque si bien protegemos el peligro en la demora con el otorgamiento de la suspensión provisional, también cuidamos el debido proceso de la parte afectada al establecer esta audiencia incidental, donde se reciban pruebas y alegatos de todas las partes. De hecho, los precedentes emitidos por nuestros tribunales federales en relación a este sistema para el otorgamiento de la medida cautelar en amparo establecen que lo resuelto en el auto que admite la demanda o en el auto que concede la suspensión provisional no es vinculativo para el juez de distrito al momento de resolver sobre la suspensión definitiva. El razonamiento detrás de esta premisa es: no es vinculativo lo resuelto en el auto que se concede la suspensión provisional, debido a que al momento de resolver sobre la suspensión definitiva ya se sabe sobre ya se tiene la versión completa de la historia, ¿no? O sea, no nada más la del quejoso, tengo la versión del quejoso y tengo la versión del tercero interesado o de la autoridad responsable, ¿sí? Entonces, este es, vamos, un esquema que parece proteger todos los intereses del caso, ¿no? O sea, repito, se protege el peligro en la demora siempre y cuando el quejoso demuestre que hay un peligro en la demora, pero también se protege el debido proceso legal, evitando arbitrariedades. Oiga, señor juez, vamos a evitar que una de las partes le diga al juez: usted no me oyó y yo tenía aquí una documental que, de haber sido valorada por usted, hubiera llevado a un resultado diferente. Y además, no es por nada, pero cuando nos escuchan nos sentimos tranquilos. Cuando se nos abre la puerta a la justicia, estamos tranquilos. Yo estoy feliz y estoy tranquilo de que me estén escuchando a mí esta ponencia, ¿no? Digo, por fin vamos a ver si podemos lograrlo, porque he estado ahí litigando este tipo de las medidas cautelares, ¿no? Por eso, algo que se propone, y creo que esta es mi conclusión, no sé si puedan ponerlo ahí en la diapositiva, pero desde la Comisión Mercantil de la Barra Mexicana proponemos que revaloremos, que reflexionemos sobre este procedimiento y que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares podamos adoptar un sistema similar al de la ley de amparo. Vamos a buscar, no estamos diciendo no hay medida cautelar, no, puede haber una medida cautelar, pero vamos a ver dos fases, ¿sí? Una medida cautelar provisional que, en caso de que la parte actora demuestre que hay un peligro en la demora, se decrete, y entonces protegemos la materia del juicio, pero que una medida cautelar definitiva, ya sea para conservar la situación de hecho existente, una providencia precautoria, se resuelva después de haber citado a la parte afectada, fijado una audiencia y haber recibido las pruebas y los alegatos. Esto, desde luego, además, ahora que tenemos ya infraestructura para tener las audiencias orales, pues está interesante porque, pues bueno, viene la parte afectada, el señor juez cita para una audiencia, participamos parte actor y parte demandada, y entonces llegamos y cada quien expone su versión sobre si debe de mantenerse esa medida cautelar, que sea definitiva y cuya duración sea de todo el juicio, ¿sí?
pero ya habiendo escuchado a la parte afectada. Y bueno, naturalmente, algo que hemos reflexionado es que además ya de una vez pongamos los parámetros que jurisprudencialmente se han establecido. Esto es, que el peticionario de la medida cautelar demuestre dos elementos: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Le agradecemos al maestro Pablo González de Cosío por su intervención. Creo que nos muestra de manera muy puntual pues el impacto que tiene la materia que estamos abordando. O sea, caso práctico de ejemplo que utilizó un crédito hipotecario y cómo puede haber este impacto para ambas partes, evidentemente, porque es una situación de crisis, si tienes un conflicto jurídico en la materia, y cómo una sola materia, medidas cautelares, tiene aristas tan delicadas que pudiéramos, digamos, regular o legislar de mejor manera en nuestro Código Nacional y, como dice, proteger o lograr un balance entre, por un lado, el peligro en la demora, pero por otro lado también pues el debido proceso y evitar arbitrariedades para ambas partes, Y sobre todo me quedo también con su frase, y con eso damos paso a la siguiente plática, que dice: cuando se nos escucha nos sentimos tranquilos. Pues yo espero que se sientan todos tranquilos, porque aquí está el Senado de la República precisamente escuchándolos, buscando hacer un buen trabajo en este Código Nacional. Muchas gracias, maestro, por su intervención. Pasamos a la siguiente ponencia de la doctora Rosa María Rojas Bertis Contreras. Un segundito nada más. Y me voy a permitir dar lectura a la síntesis curricular. La doctora Rosa María Rojas Bertis Contreras es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho con maestría en Derecho Corporativo y Comercial en la Universidad de London School of Economics and Political Science en Londres, Inglaterra. Cuenta con especialidad en amparo en la Universidad Panamericana y un doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Durante varios años perteneció al equipo de Derecho Bancario y Financiero de un reconocido despacho de abogados, prestando asesoría en la negociación e implementación de operaciones financieras y en la reestructuración de créditos. Se desempeñó como secretaria de estudio en cuenta en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde contribuyó al desarrollo de diversos precedentes en materia civil, mercantil, financiera y concursal. Ha sido catedrática en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Panamericana, y actualmente es profesora de medio tiempo e investigadora en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, lo que combina con consultorías y servicios legales. Ha impartido cursos de alto nivel sobre insolvencia, concursos y derecho mercantil en diversas instituciones, incluyendo la Escuela Federal de Formación Judicial, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana y la Escuela Libre de Derecho. Ha participado como ponente en temas de insolvencia en México, Nueva York, Tokio, España, Colombia, Brasil, Perú y Ecuador. Tiene publicaciones académicas en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, en el Springer Nature, Walters, que será Kluwer, yo creo, y en el Norton Journal of Bankruptcy Law and Practice, incluyendo un libro sobre el uso complementario de pólizas de seguros de gastos médicos y un libro sobre la insolvencia de las participaciones físicas en México. Tiene publicaciones en la revista Nexos y en columnas en periódico Reforma, en Universal y en Animal Político. Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, desde 1996 y miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa desde 2020. Tiene usted la palabra, doctora Rosa María Rojas Bertis Contreras. Muchas gracias, senador Damián Cepeda, senador Rafael Espino de la Peña y demás personalidades que nos acompañan. Les agradezco mucho la invitación a participar en este foro y especialmente el que se haya incluido el tema de los procedimientos concursales para ser analizado. Tengo también una presentación. Quisiera saber si van a poner las diapositivas.
¿Por qué es importante reformar nuestro concurso civil, tal como está regulado en nuestro Código Civil y en nuestros códigos de procedimientos? Porque México se está quedando atrás, como vamos a ver ahorita con los números que les voy a mostrar en las diapositivas. Perdón. Nuestros códigos de procedimientos civiles lo que prevén el concurso civil es una quiebra como se usaba hace casi 100 años, ¿no? ¿En qué consiste? Solamente la distribución de los bienes del deudor entre sus acreedores, el deudor pierde su capacidad de ejercicio, no proporciona incentivos a las partes para renegociar los adeudos, tampoco toma en cuenta las necesidades del deudor. La idea es quitarle todos sus bienes y pues saber cómo le hace el deudor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como queda endeudado indefinidamente, pues entonces se va a la economía informal, se esconde, ¿no? Trata de no ser encontrado y eso no ayuda, ¿no? A la sociedad y no ayuda al sistema y tampoco ayuda a los acreedores a recuperar una parte de sus créditos. Estos sistemas se han modernizado desde hace varias décadas y en México todavía no lo hemos hecho. Si podemos, por favor, poner la segunda diapositiva. Es una anterior. Aquí no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Hay un estudio que realizó Banco Mundial desde 2011 en el que analizó 58 sistemas jurídicos y estos sistemas jurídicos tienen las características que les voy a explicar ahora. En esta lámina que estamos viendo ahorita vemos que hay unas gráficas. Los países con color azul son países desarrollados, los países con color rojo son países en vías de desarrollo. Los países desarrollados, si se fijan, la gran mayoría, ¿no? 20 de 25, tienen en su sistema de insolvencia o de concurso civil incentivos para que las partes renegocien sus adeudos. Los que están en vías de desarrollo, que son los rojos, pues no todos, ¿no? Algunos, la mayoría de hecho no lo tiene. Si podemos ir a la siguiente lámina, por favor. En esta lámina lo que estamos viendo es lo que se conoce como discharge o como una exoneración parcial de adeudos. Si se fijan, otra vez, con azul están los países desarrollados. 22 de 25 países tienen ese sistema de exoneración de adeudos o discharge, comparado con los en vías de desarrollo que lo tienen solamente algunos, no todos. ¿Qué significa esto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este discharge o de exoneración parcial de adeudos? Lo que se ha visto, ¿no? Con la experiencia de todos esos países que han incluido esta figura es que lo que nos interesa es que el deudor que está sobreendeudado siga siendo productivo y no que pensando que le van a quitar todos sus bienes y como sigue endeudado, ¿no? Incluso sus ingresos futuros y entonces va a ver cómo se esconde y eso genera exclusión social. Al contrario, tiene que conservar su trabajo. Entonces, lo que queremos es que conserve su trabajo. ¿Y cómo va a conservar su trabajo? Pues permitiéndole que conserve la parte de sus ingresos que necesita para su subsistencia. Entonces, ¿en qué consisten esos sistemas? En armar un plan de pagos que según las recomendaciones internacionales no debe de durar de más de 3 a 5 años. El objetivo no es que se pague el 100% de los adeudos, sino generar responsabilidad en el pago por parte de los deudores y que los acreedores puedan recuperar una pequeña parte de sus créditos, ¿no? A lo mejor al final se paga solo el 20, el 30%, lo que sea. Terminado este plan de pagos a 3 a 5 años, lo que hay es una liberación de los adeudos que no se lograron pagar. Obviamente hay algunas excepciones como créditos alimentarios, créditos garantizados, ¿no? Habría que ver ahí, cada sistema tiene algunas excepciones, pero la idea es que hay esta exoneración y eso es lo que se llama, por ejemplo, en España la segunda oportunidad y lo que se llama discharge en varios países. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que, si podemos por favor ir a la siguiente diapositiva. Miren, todos estos países europeos han adoptado ya este sistema, ¿no? Con discharge, exoneración de adeudos. De hecho, esto fue a insistencia
¿no?, de organismos como el Banco Central Europeo y diversos organismos que se dieron cuenta, si podemos ver la siguiente lámina, que las recesiones derivadas de problemas de consumo lo que generan es una mayor dificultad para la recuperación económica. De hecho, durante la pandemia, muchísimos países se dedicaron a reformar sus leyes de insolvencia para ayudar a las personas físicas a superar las dificultades y poder renegociar los adeudos, etcétera, porque es de la única manera, ¿no?, que se puede ayudar a la gente y que se puede salir adelante y se puede superar, ¿no?, esta situación que estamos viviendo. Entonces, esto, insisto, organismos internacionales, incluso como el Fondo Monetario Internacional, obligaron, si podemos ver por favor la siguiente lámina, a países como España, Grecia y varios países que se rehusaban, ¿no?, a aceptar esta modalidad. Y aquí están las fechas en las que los últimos países lo adoptaron, ahora sí que a fuerzas, ¿no?, porque los organismos de la Comunidad Europea los obligaron porque era necesario, ¿no?, para la recuperación económica, esto después de la crisis de 2008. Ahora, esto no solamente ha sucedido en Europa, también ha sucedido en países de América Latina. Les traigo unas otras láminas en donde les muestro estadísticas de varios países, incluso latinoamericanos, como Colombia, Chile, que adoptaron esos sistemas, y es impresionante el número de procedimientos que hay, ¿no?, comparado con lo que sucede en México. ¿Qué es lo que se necesita, ¿no?, qué es lo que necesitamos para poder superar, ¿no?, los problemas derivados de esta pandemia? Pues se necesita un procedimiento que permita a los deudores renegociar sus adeudos, que les dé una tregua en la generación de intereses y en el ejercicio de las acciones de ejecución y de cobro, ¿no? El objetivo del procedimiento, como les decía, tiene que ser la aprobación de un plan de pagos que obviamente atienda a la capacidad de pago del deudor, de manera que si hay un excedente que va a ser lo que va a estar aportando a sus acreedores quincenalmente, ¿no?, o mensualmente durante la vigencia de este plan de pagos, pero la idea es que pueda conservar lo necesario para subsistir, para de esa manera que siga trabajando y que no se nos vaya y que pueda seguir, ¿no?, generando riqueza, incluso compartiendo un poquito de esa riqueza con sus acreedores. De hecho, hay varios estudios empíricos. Hay uno realizado por el Instituto Europeo de Gobierno Corporativo que realizó durante 15 años. O sea, no fue un estudio chiquito, un estudio empírico en 15 países, la gran mayoría europeos, también Estados Unidos y Canadá, y ahí, o sea, con estadísticas y una metodología muy precisa, ellos corroboraron que estos sistemas, con estos exoneración parcial de adeudos, aumentan los índices de productividad, autoempleo, innovación y emprendimiento, ¿no? Entonces, nos hace falta modificar nuestro sistema. Si podemos, ya nos pasamos varias láminas. Una, por favor, unas antes. ¿Por qué no conviene dejar la regulación que tenemos ahorita, el concurso civil? Pues porque no se utiliza, ¿no? O sea, ¿cuántos concursos civiles conocen ustedes que se promueven? De hecho, yo hice un estudio en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Durante 5 años solamente encontramos 98 concursos en 75 juzgados, o sea, uno cada 5 años más o menos por juzgado. Y estos concursos en su mayoría se desecharon y en ninguno de los casos realmente hubo un convenio. Entonces, ¿para qué queremos volver, ¿no? La propuesta de la iniciativa, digamos que mantiene la regulación del concurso que hemos tenido, pero que la verdad es que no es funcional. Entonces, lo que tenemos que hacer es modernizarla, ¿no?, adecuarla a todos esos sistemas que desde hace varias décadas han mostrado que son eficientes, ¿no?, y que permiten realmente a la gente rehabilitarse, permiten que los acreedores recuperen una parte de sus créditos, ¿no?, y que permiten una mayor recuperación económica. ¿En qué consiste la propuesta? Aquí no estamos pidiendo ni que se cree un instituto más, ni que haya más presupuesto. La propuesta no tiene un impacto presupuestal significativo. Esto se puede hacer con los órganos que ya existen. Se puede hacer a través de mediadores, ¿no?, un procedimiento extrajudicial.
que es algo muy importante porque nuestros juzgados están saturados. Entonces eso podría descargar, ¿no?, a los juzgados de procedimientos a través de mediadores. Lo ideal es un conciliador por la simetría que hay entre entidades financieras y las partes, pero digamos en lo que se certifican conciliadores lo pueden hacer mediadores certificados por los tribunales superiores de justicia, centros de justicia alternativa, incluso privados, ¿no? La ley esta general de medios alternativos que ha estado pendiente en el Congreso. Entonces, un procedimiento muy sencillo. También pienso yo que tiene que haber un procedimiento judicial porque en aquellos casos en los que el deudor a lo mejor no tiene trabajo o no tiene suficientes bienes que aportar, pues difícilmente se va a llegar a un acuerdo. Entonces, en esos casos sí tendría que haber un procedimiento judicial también muy sencillo. Lo que estamos proponiendo es que sea un procedimiento híbrido con la ayuda de un conciliador que pueda ver la capacidad de pago, ayude a armar el plan de pagos, ayude a las partes a que se pongan de acuerdo, aprueben este plan de pagos y en caso de que no llegara a un acuerdo, incluso que el juez pueda imponerlo, ¿no? Si fuera una persona moral, porque aquí estamos hablando de la materia civil, también podría ser personas morales de naturaleza civil, bueno, pues ahí sí, si no es viable, ¿no?, esta sociedad, bueno, pues se le podría llevar a la quiebra, redistribuir los bienes, y ahí sí lo ideal sería liquidarla, ¿no? No tiene caso que siga viva esa sociedad. Básicamente estos procedimientos, las características que tienen, ¿no?, a nivel internacional, como les decía, son procedimientos muy cortos, ¿no? Una cesación de intereses, eso es un incentivo para que las partes se sienten a negociar, ¿no? También obligación, en lugar de que hayan acuerdos unánimes, porque eso va a ser muy difícil, que todos se pongan de acuerdo, normalmente son acuerdos mayoritarios y eso también obliga a los acreedores a comparecer, porque si yo no comparezco voy a quedar obligado con el acuerdo de la mayoría, entonces yo voy y comparezco y voto. Obviamente, para aquellos que son disidentes o ausentes también se prevé un pago, ¿no?, con las mismas características, digamos, que se previó en el plan de pagos para los acreedores de la misma clase. Y esto que les decía del discharge o exoneración parcial de adeudos, al término, al cumplimiento del plan de pagos, es sumamente importante porque ese es un incentivo importante, ¿no?, para el deudor, para, digamos, cumplir el plan de pagos y someterse al procedimiento. Y de hecho lo que estamos sugiriendo es que esta exoneración parcial o discharge pueda operar, por ejemplo, que el deudor esté inscrito en el SAT, ¿no? Eso podría ayudar a que se formalicen, ¿no?, muchos deudores. Va a ser un incentivo importantísimo, saber que, bueno, me van a liberar de mis adeudos si cumplo yo este plan de pagos, pues entonces me inscribo, ¿no? Y eso podría ayudar también a una mayor recaudación. El acceso al procedimiento, estamos sugiriendo que sea sencillo, normalmente esa ha sido la tendencia, debe ser cuando el deudor empieza a tener dificultades financieras que pueda someterse al procedimiento y no poner demasiadas cortapisas, porque la idea es poderle ayudar, ¿no?, a poder reestructurar su situación a tiempo y no cuando ya es demasiado tarde. También el tema, bueno, la digitalización, ¿no? Ojalá que estos procedimientos pudieran ser digitales, al menos la notificación. En los concursos que yo estoy revisando siempre es un problema estar notificando a las entidades financieras, luego no se sabe cuál es el domicilio para notificaciones. Aquí lo ideal es que como Conducef y la Comisión Nacional Bancaria ya tienen un sistema digital de comunicación con entidades financieras, pues que ese sistema pudiera servir para notificar también en todos estos procedimientos estas entidades, ¿no?, por parte de los tribunales. Y mientras esto digamos, que se implementa, pues también lo que estamos sugiriendo es, debería de obligárseles a que en su página de internet pongan cuál es el domicilio para notificaciones y ahí se tiene por hecha para no estar meses de meses viendo a ver en dónde se va a notificar, ¿no? También sería muy importante el tema del buró de crédito, ¿no? Ahí habría que prever que en los burós de crédito se incluya, ¿no?, una categoría especial para quienes celebren estos planes de pago y los cumplan, ¿no? Porque a la fecha cualquier persona que deja de hacer un pago por 12 meses, eso se equipara a un fraude a acreedores, lo cual pues no tiene nada que ver, ¿no? No es un delito, hay personas que realmente tienen dificultades para pagar y entonces sí habría que prever ahí una categoría especial. Ahora, ya voy a terminar. Quisiera comentar, esto el régimen transitorio que se prevé en la iniciativa, que sea un plazo de 8 años, me preocupa un poco para efectos de este procedimiento, ¿no? Porque si lo que queremos es tratar de ayudar a la gente a recuperarse de los problemas derivados de la pandemia y esto va a empezar a surtir efectos dentro de 8 años, pues igual iba a ser ya demasiado tarde, ¿no? Si, como les decía, no se necesita un instituto especial, una entidad especial, lo podemos hacer con lo que ya hay, mediadores, jueces, ¿no? Simplemente es reformar el procedimiento
esto sí valdría la pena que se pudiera hacer en un plazo más corto para que pudiera realmente poder empezarse a beneficiar a la gente. Y mi último comentario es, hubo una iniciativa también del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se presentó en el año 2020 en la Cámara de Diputados, que también prevé, digamos, la misma regulación del concurso civil que tenemos ahora, pero añadieron 6 artículos al inicio. Y esto lo quiero decir porque es una alerta, si en algún momento en la Cámara de Diputados o en algún momento se revisara también esa iniciativa, hay que tener mucho cuidado porque básicamente lo que ahí se puso, los artículos que se agregaron, básicamente lo que dicen es que el fisco federal no va a participar en juicios universales, solo responde ante órganos jurisdiccionales federales, que la controversia se tendría que ventilar entre el Ministerio Público y el síndico del concurso en un juicio ordinario federal, y que debería proceder inmediatamente el aseguramiento de los bienes del deudor y el deudor no podría disponer de esos bienes hasta que haya sentencia. Si estamos hablando de procedimientos de personas físicas, los vamos a tener a los acreedores alimentarios sin comer hasta que se resuelva el juicio ordinario. La verdad, eso, imagínense. Por otro lado, si estamos hablando de procedimientos de insolvencia y el deudor no puede pagar un juicio, lo vamos a hacer pagar 2, ¿no? El concurso y el federal, pues eso hace nugatorio estos procedimientos, ¿no? Y finalmente, mientras se resuelve ese juicio, ¿qué hacen los demás acreedores? ¿A poco los bancos y entidades, ¿no? se van a quedar en brazos cruzados, se van a seguir generando intereses, ¿no? Mientras se resuelve ese juicio, ¿o qué va a pasar? Realmente eso, o sea, totalmente termina con esos procedimientos, ¿no? Son juicios universales en donde todos los acreedores se tienen que sentar a negociar y se tiene que ver cuál es la capacidad de pago y cuál es la mejor forma, ¿no? de pagarles y ver cómo se resuelve el problema y no dar una prioridad hacia absoluta que no tome en cuenta, pues estamos hablando muchas veces de personas físicas, ¿no? No los podemos dejar sin comer, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Rosa María Rojas Bertis Contreras, por compartirnos parte de su conocimiento. Muy interesante cómo podemos, a través de esta nueva regulación, pues rescatar figuras poco utilizadas y convertirlas en una figura que pueda ayudar verdaderamente a la sociedad. Me gustó mucho, lo digo con un reconocimiento al enfoque, decir, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que quiebre a alguien o quieres que se vuelva a recuperar y seguir produciendo y seguir aportando? Y estos esquemas que toma de las mejores prácticas internacionales, tanto de posibilidad de reestructurar deuda como la posibilidad de exoneración parcial, pues nos va a permitir lo que usted decía, poder renegociar, poder dar una tregua, poder tomar en cuenta esa capacidad de pago de la persona, que siga generando, que siga siendo productivo y además que pague los acreedores. Muchas gracias por compartir su experiencia y cuente con que será tomada en cuenta, y por supuesto que anotamos la preocupación sobre tanto el transitorio, de que pudiera aplazar un beneficio y no sería eso lo que se está buscando, como la preocupación sobre esta iniciativa en específico que nos damos a la tarea de identificar. Aclarar nada más que estamos trabajando sobre este proyecto. Digamos, este proyecto es el punto de partida, pero hacemos la anotación y estaremos muy atentos a que no se pueda incorporar cuestiones negativas. Muchas gracias, doctoras, verdaderamente por su participación. Pasamos a la tercera y última ponencia de esta mesa, a cargo de la maestra Laura María Esther Rodríguez Macías. Doy lectura a la síntesis que nos pasaron curricular. La maestra Laura María Esther Rodríguez Macías es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Derecho Internacional por la misma universidad, en donde también estudió la maestría y su doctorado. En la Universidad Panamericana cursó las especialidades de Derecho Laboral, Derecho Económico Corporativo y Derecho Procesal Civil y Mercantil. Es diplomada en Derecho Penal estadounidense por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y amparo en el Sistema Jurídico Mexicano por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta también con el diplomado en Análisis de Política Estratégica de México por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y de Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos en el Instituto Nacional de Administración Pública. Actualmente cursa la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación y en la Administración Pública Federal.
Se desempeñó como especialista consular y consultora jurídica de la Embajada de Estados Unidos de América en México por espacio de 15 años. Es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde imparte las clases de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público, Derecho de los Tratados y Derecho Diplomático y Consular. Ocupó los cargos de coordinadora de la Comisión de Estudio y Práctica Profesional de Derecho Internacional, consejera nacional y actualmente es coordinadora de Comisión y Estudio y Práctica Profesional de Derecho de Familia en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la que es miembro desde 1996. Actualmente es abogada postulante y ejerce la práctica jurídica en el despacho Alay, de la que es socia fundadora, en donde se dedica al derecho internacional de familia, civil y mercantil desde hace más de 15 años. Ha escrito varios artículos en revistas jurídicas y como coautora en algunos libros, el último titulado El Derecho desde una perspectiva de género. Muchas gracias, maestra Laura María Esther Rodríguez Macías, por estar aquí con nosotros. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Dicen que la última siempre deberá de ser la más breve y con ese nombre pues ahí les platico. Laura Rodríguez Macías, a sus órdenes. Yo quiero empezar por decir que de acuerdo con el artículo 133, ustedes saben y conocen, señala que esta Constitución, las leyes del Congreso que emanan de ella y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por la Federación, pues serán la ley suprema de toda la Unión, y además los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones que en contrario pudieran haber incluso en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Esto hace que las normas, los textos de los tratados internacionales sean obligatorios, tengan una obligación directa. Y bueno, sabemos que en la codificación adjetiva, que es la procesal, existen ya normas en las que dice que debe de actuar incluso el juez con el derecho extranjero, como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho resultare aplicable. Aquí la pequeña diferencia entre el derecho extranjero, que es aquel que priva y que es vigente en otro país, y las normas convencionales, que son aquellas que están dentro de los tratados internacionales, es que las normas convencionales no tienen por qué probarse. A diferencia entonces de las extranjeras, estas son vigentes, tienen una base legal inmediata. Para resolver un litigio, crean derechos y obligaciones tanto para los justiciables como para los jueces. Ahora bien, a raíz de las resoluciones que ya nombraban antes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en este caso, la que se da en el caso de Radilla, en su párrafo 339 se estableció el deber de llevar a cabo un control de convencionalidad que se reduce a este análisis que deben de tener las autoridades jurisdiccionales respecto de lo que es la coincidencia entre la norma que está dentro de los tratados internacionales y aquella que van a aplicar a partir de la norma del juicio de que se trate. De manera entonces que este control de convencionalidad, que además se debe a la creación de don Sergio García Ramírez, que como todos sabemos fue juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que hoy en día pues tenemos el gusto de tenerlo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos señala que esta obligación ahora para los jueces pues es vigente, es real y está además avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando llega a la Corte el caso Radilla, la sentencia en el caso Radilla, que como ustedes saben fue contraria a México, pues la Corte no tenía muchos antecedentes de cómo determinar cuál iban a ser ahora las políticas y las normas que debían seguirse con base en esta sentencia de la Corte Interamericana.
y se crea entonces el expediente Varios 912 de 2010 a cargo del hoy ministro en retiro, José Ramón Cosío. En el proyecto de la sentencia de la Corte Mexicana se determina el acatamiento de la Corte Interamericana y se dejó muy en claro que no tiene facultades la Corte Mexicana así como ninguna otra autoridad del Estado mexicano, para revisar lo hecho por su homóloga interamericana. Y entonces se reconoce que lo determinado por la Corte Interamericana se tenía que acatar en sus términos, pues la última instancia posible en la materia de derechos humanos es aquel órgano jurisdiccional. Y aquí entonces se divide en dos esta sentencia que se dicta por parte de nuestro órgano máximo jurisprudencial, señala que hay dos vertientes. La primera, en aquellos fallos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubiera tenido como parte del juicio a México, y aquellas en las que hubiera no sido parte México, en la que dice, bueno, la primera es absolutamente obligatoria, su observancia en todos aspectos. La segunda, vamos a tomarla como orientadora. Esto desde luego sí tiene algunas críticas hechas por algunos juristas, pero a la fecha se da y es firme en este sentido. Este expediente 912 de 2010 señala que existen dos sistemas, que es el directo, que es el primero que yo les señalo, y el indirecto, que se materializa a través de… El directo se materializa a través de tres instrumentos procesales: las acciones de constitucionalidad, las controversias constitucionales y el juicio de amparo. El segundo sistema de control de constitucionalidad es un sistema incidental. ¿Y por qué es incidental? Porque recae en cualquier juez. En cualquier juez con la materia que conozca. Por lo que en la vía incidental se plantea un modelo unificado entonces de control de constitucionalidad y control de convencionalidad, tal como lo menciona la Suprema Corte de Justicia en la tesis con número de registro 2010-143 de la 10ª época. Así se unen el control de convencionalidad y constitucionalidad, de manera entonces que cualquier juez se convierte hoy en un juez de control. Ya dejan de ser jueces de legalidad. Hoy en día las autoridades jurisdiccionales tienen obligación de verificar que todas las normas además de que en materia de familia vamos a ver algunos números, no es poco el trabajo que tienen, pues el mantener presente todas las normas convencionales en la materia que están manejando, me parece que pues es una tarea compleja. Pero es particularmente evidente en materia de derecho familiar cuando hablamos del principio de interés superior de la niñez o de los niños, niñas y adolescentes, del derecho a la vida libre de violencia, del derecho a la no discriminación y de cuantos más. Algo que debemos de mantener muy presente es donde nace el compromiso del Estado mexicano al firmar un tratado internacional. Y esto es del artículo 27 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, que como ustedes saben, señala que una parte no podrá invocar, las disposiciones de su derecho interno como justificación de un incumplimiento de un tratado internacional. Esto nos coloca verdaderamente con la conciencia de que bajo ninguna circunstancia, una vez firmado un tratado internacional, el país puede retractarse de un compromiso, puesto que además todas las firmas que se hacen de los tratados internacionales se hacen bajo el principio pacta sunt servanda o los tratados deben de cumplirse de buena fe. Esto, ahora bien, respecto de las legislaciones procesales, dejando esto en la mente, y nos vamos ahora a las legislaciones procesales. Las diferentes entidades federativas que componen la República contienen disposiciones que aluden a reglas en el manejo del derecho extranjero,
así como para el manejo de derecho convencional, no sin determinar de manera clara o contundente el empleo que debe darse a casos que devienen de la aplicación de tratados internacionales, como lo es la restitución internacional de menores, la solicitud internacional de alimentos, la adopción internacional y otros. Y hago señalamiento de un texto que el doctor Jorge Silva Silva, que es un jusprivatista muy reconocido, señala específicamente de lo que es el tema de adopción y que me parece que da buena cuenta de lo que estamos hablando. Me voy a permitir leerles. Al lado de las reglas generales que establecen la supremacía de los tratados por sobre las leyes secundarias internas, en algunos códigos, en el apartado relativo a la adopción, se hace alguna alusión a tratados, en algunos solo se alude a tratados in genere, como fuente normativa. En cambio, en otros se hace alusión expresa a la Convención sobre Protección de Menores y Cooperación en materia de adopción internacional, olvidándose de la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de adopción, así como la de la ONU sobre los derechos del niño. En estas dos últimas convenciones quedan ignoradas. Por ejemplo, ocurre en los códigos civiles de Durango, artículo 405 F y G, Veracruz, artículo 339 F. Sea cual fuere el caso, parece que los legisladores locales pretenden reglamentar o implementar lo establecido en los tratados. De hecho, tenemos conocimiento que hay algunos códigos adjetivos que optaron, o sustantivos, que es el Código Civil, que optaron por incluir el total del texto del Tratado Internacional como un capítulo del Código. Al mencionar a los tratados, los códigos de las entidades federativas presuponen la existencia de reglas sobre la adopción en dos casos, cuando existe y cuando no existe el tratado. Pero el hecho es que, por lo general, solo se refieren al caso en que existe el tratado y se olvidan de indicar qué hacer cuando no hay tratado. Esta es otra problemática. Además, la definición de adopción internacional en el caso del Código Civil para el Distrito Federal y los códigos que lo siguen, se hace depender de la existencia de un tratado internacional, por lo que se hace pensar que si no hay tratado, no podría haber adopción internacional, cuestión que verdaderamente pues, se coloca en una tela de duda. Aquí en Puebla, la legislación procesal en 18 ocasiones, hasta ahí, perdón, antes ya lo dicho por el doctor Silva Silva. Aquí en Puebla, la legislación procesal en 18 ocasiones reglamenta cuestiones diversas indicadas como extranjeras. Las citas la da a tratados internacionales también en 9 ocasiones, esencialmente en temas como cooperación procesal internacional, reconocimiento y ejecución de sentencias, adopción internacional, derechos humanos, pero desafortunadamente se dejan de lado figuras tan importantes y trascendentes para los seres humanos que se ven involucrados en la sustracción internacional de menores, la solicitud internacional de alimentos y en materia civil el cumplimiento de contratos internacionales, pruebas provenientes en el extranjero, etcétera. Llama la atención que el artículo 194 determina como requisito que el escrito de la demanda debe de referir al capítulo de derecho y señala, citando preceptos legales, principios jurídicos, tratados internacionales y jurisprudencia, que esto me parece debiera ser una práctica en toda la República. La legislación procesal familiar en San Luis Potosí, por ejemplo, cita en 10 ocasiones la palabra extranjero en temas como matrimonio con extranjeros y adopción. El único artículo que menciona tratados internacionales refiere a la adopción, pero a lo que lo que quiero llamar la atención con todo esto es, no hay en ningún código de la República que no hubiera transcrito totalmente un tratado internacional, realmente una referencia desde el punto de vista procesal para saber cómo puede llevarse a cabo un procedimiento que deviene de un tratado internacional. Hago un parangón para ustedes respecto del factor tiempo. En la Convención de Viena sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores señala en su artículo 10
que la sustracción, que la restitución de un menor debe de determinarse en 6 semanas. 6 semanas. Y es a tal grado la obligación que, de acuerdo con el artículo 11 del mismo instrumento internacional, se señala que si esto no es cumplido, entonces el Estado requirente puede solicitar al Estado requerido una justificación del por qué se llevó más tiempo. Déjenme decirles entre paréntesis que han habido casos de restitución internacional de menores. El más longevo duró 8 años, que ya para qué se restituye, cuando de lo que se trataba era de llevarlo al lugar en donde era su residencia habitual. Pues evidentemente después de este tiempo ya cambió la residencia habitual, ya no hay manera de señalar que fuera otra. Si se considera entonces el factor tiempo, ahora yo lo estoy refiriendo al Código Mercantil. ¿Por qué? Porque las cuestiones mercantiles generalmente son más rápidas que lo que puede ser una materia, con excepción de lo que me están comentando aquí en Puebla, que me parece una bendición, ya no les digo maravilla. Realmente en casos de familia me parece que sí, el tiempo es lo que da lugar a señalar que sea justicia o no lo que se imparta. En el caso al que me refiero en materia mercantil, para la etapa probatoria se dan 40 días ordinarios, 10 para el ofrecimiento y 30 para su admisión, preparación y desahogo, que pueden ampliarse a 60 en el caso de que sean las pruebas o se encuentren fuera de la jurisdicción del juez, o hasta 90 si se encuentran en el extranjero. Pues ya este término nada más triplicó el término que señala un tratado internacional, pero los términos están señalados en varios. Si ahora hacemos referencia a lo que refiere la carga de trabajo para los juzgados familiares, pues verdaderamente es de llamar la atención. En la Ciudad de México tenemos 42 juzgados de procedimiento escrito. En cada uno de esos juzgados, que tienen aproximadamente 20 personas trabajando en ellos, en cada uno de ellos, manejan un aproximado de 6,000 casos. 2,000 les llegan cada año nuevos, más los que estaban anterior, más los que regresan de amparo, se vuelve una carga verdaderamente inhumana. Y considero que, guardada la proporción debida, pues los juzgados de familia en toda la República deben de encontrarse igualmente saturados. También se ha dicho en reiteradas ocasiones en estas mismas mesas que el reto esencial, y se repitió en esta, pues es económico, porque se tiende a la oralidad. Y no es lo mismo un juzgado de procedimiento escrito que un juzgado de oralidad, por toda la necesidad tanto de manejo de micrófonos, de cámaras, porque hay que grabar, de el lugar en donde va a estar, y esto pues evidentemente sí tiene un impacto financiero. Pero si esto va a ser alcanzado a más largo aliento, lo esencial es tener una legislación que aún de proceso escrito pudiera ser un medio eficaz para la impartición de justicia. Y por ello me permito hacer las siguientes propuestas. 1. Incluir un capítulo especial para la aplicación de normas convencionales. 2. Incluir la definición de conceptos claros, concordantes con los utilizados en los tratados internacionales. 3. Establecer en todos los casos términos breves y procedimientos de urgencia, por los términos ya señalados. 4. En el caso de adopciones internacionales, crear un registro nacional tanto de las solicitudes de las adopciones otorgadas, a fin de tener un control en ambos casos y que se lleve un seguimiento puntual por una periodicidad mínima de 8 años de aquellos niños que hubieran sido llevados al extranjero. 5. Decretar de inmediato medidas precautorias que puedan salvaguardar el objeto de la litis e impedir una mayor dilación en el procedimiento. 6. Se deben abreviar los tiempos de resolución tanto en primera como en segunda instancias a fin de cumplir con los tiempos señalados
en los tratados internacionales. 7. Es esencial regular la elección de foro, obtención de pruebas, ley aplicable a contratos internacionales, reconocimiento y ejecución de sentencias y edictos cuando se hacen necesarios en un asunto derivado de la aplicación de un tratado internacional. 8. Crear juzgados dedicados a la atención de casos internacionales, así como la especialización de los juzgadores en la materia. 9. Y perdónenme, este caso me salgo un poco de la ponencia porque refiero a la sustracción de niños dentro de la República Mexicana. Hemos tenido, y se sabe que la Conferencia de La Haya tiene todo un marco de referencia registral de todos los casos que se van dando de restitución internacional de menores. Pero aquí en México, la sustracción parental de menores es muy grande y nadie ha puesto atención a ello. De verdad, no existe. Y se van de Sonora a Yucatán o de Durango a la Ciudad de México y se llevó al niño, se llevó a la niña. Y si voltean a ver cuál es la legislación que pudiera darse, pues nada más la penal. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, ¿verdad?, la sustracción parental pues es un delito. Pero cuando se habla de materia de familia, no podemos irnos a cuestiones de tipo penal porque se desvirtúa totalmente lo que es la relación familiar. Llega un momento en que al pasar de los años, tengo muchos años de estar litigando en materia internacional familiar, de verdad pasan los años. Al bajar las aguas y todas estas pasiones que se encienden en un proceso tan difícil como los familiares, la gente cambia, y no es que cambie, lo que pasa es que vuelven a ser ellos, vuelven a ver las cosas en su justa mesura, y entonces toman ya las decisiones quizá más adecuadas que al calor de una venganza o algún otro sentimiento de esta naturaleza pudieran haberlos llevado a otro lado. Pero si ya entra una cuestión de tipo penal, ya son heridas que no se curan. Creo que en materia de familia es muy importante que se arreglen las cosas de la mejor manera, de la manera muy expedita, pero sí dentro de la legislación que corresponde. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, maestra Laura Rodríguez Macías. Ya hice el resumen, como usted sugirió. Le agradecemos verdaderamente su participación, que nos comparta su experiencia, su conocimiento evidente en la materia internacional y cómo pues precisamente la implementación correcta del derecho internacional puede tener un impacto positivo en materia familiar. Todo el tema de control de convencionalidad, como el caso Radilla genera este antecedente para que no de manera voluntaria, sino obligatoria en nuestro país tomen en consideración las determinaciones en materia internacional, y particularmente le agradecemos mucho a nombre del Senado de la República las propuestas concretas, estos 9 puntos, si no me falla la memoria, que nos estuvo presentando para tener pues una implementación adecuada en la materia, desde conceptos claros que estén adecuados a la materia internacional, los tratados, plazos breves, el tiempo, tomarlo en consideración, los juzgados especiales en la materia y otras propuestas que nos hizo el favor de poner en la mesa. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias a los 3 ponentes por la participación en esta tercera mesa. A nombre del Senado de la República les agradecemos su conocimiento y su tiempo. Muchas gracias. Gracias al senador Damián Cepeda Vidales del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, también a la doctora Rosa María Rojas Vértiz Contreras, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y también a la maestra Laura María Esther Rodríguez Macías, coordinadora de la Comisión de Familia de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil, y también al maestro Pablo González de Cosío Higuera,
coordinador de la Comisión de Derecho Mercantil en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil, y de esta manera concluye la mesa 3 de trabajo de este quinto foro que tiene que ver con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, retos y análisis, y es el senador Damián Cepeda Vidales quien dará las conclusiones de este quinto foro que se realizó en este Palacio de Justicia del Estado de Puebla. Preguntando cuestiones logísticas, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad, yo les agradezco mucho la oportunidad de haber estado acá, presidente del Supremo Tribunal, a nombre, por su conducto, agradecerle la hospitalidad, por supuesto, de recibirnos aquí en el estado de Puebla, y creo que ha sido un ejercicio realmente maravilloso, se lo comentaba yo a la senadora Nadia y por supuesto al presidente, que realmente tuvimos expositores de primer nivel, y creo yo, habiendo participado en diversos foros, que muy enriquecedor para todos nosotros. A mí, si me permiten, yo quisiera hacer pues una brevísima reflexión nada más sobre el tema. En lo personal siempre he considerado que la justicia es de los temas más relevantes para un Estado, para una república, para el Estado mexicano en este caso. He estado cerca de este tema a lo largo de mi carrera política, me tocó ser diputado local, fui presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en mi estado, donde elaboramos el nuevo Código de Procedimientos Penales previo a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Después, en la Cámara de Diputados me tocó ser integrante de la Comisión de Justicia, en donde aprobamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, y hoy senador de la República, integrante de la Comisión. Y siempre me ha llamado la atención el tema, porque creo que es difícil encontrar en un país un tema que de manera transversal impacte de mayor manera a la calidad de vida de sus ciudadanos. Es decir, la justicia, si la mejoras, impactas la calidad de vida de la gente. Y si tienes un sistema colapsado, impactas de manera negativa en la calidad de vida de la gente. Yo creo, lo digo con profundo respeto, particularmente, por supuesto, para los impartidores de justicia en el país, que en sentido amplio, no nada más, digamos, si estuviéramos en materia penal, la impartición de justicia, sino tomando en cuenta procuración de justicia, impartición de justicia y todo el esquema de reinserción, readaptación social, para los ciudadanos en su percepción el sistema está colapsado. Y creo que tiene que ver con que nos hace falta darle la relevancia que tiene precisamente a la justicia en nuestro país, y eso es lo que hoy estamos haciendo acá. O sea, la materia civil y familiar, que es la materia del código que estamos elaborando, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, único que queremos implementar en el país, es el tema más importante en materia de justicia. O sea, no quiero demeritar las otras materias. Sin duda alguna son importantes, particularmente la penal, por el tipo de valores que protege, pues nada más y nada menos que la vida. Y no me estoy refiriendo necesariamente, aunque también incluye a la protección de la vida desde la concepción, sino la sanción por quien ataca la vida de otra persona, lesiones, homicidios y demás. Pero en términos de volumen y en términos de regulación de convivencia diaria, la materia civil y familiar es por mucho la más relevante en materia de justicia. Al grado tal que del 1.577.000 juicios que ingresan en los juzgados locales en el país, el 64% es de materia civil y familiar. 64%. De ahí la relevancia del código que estamos haciendo. Más vale que lo hagamos bien. Tenemos ya una obligación constitucional de tener un código único a nivel nacional. Yo en lo personal soy una persona que respeta el federalismo. Creo que hay que respetar a nivel estatal pues la autonomía que tiene cada uno de los estados. Sin embargo, sí coincido con que es mucho más sencillo y positivo tener una regulación nacional, si la haces adecuada, en materia procesal. Y eso es lo que hoy vamos a querer hacer. El problema es que si no lo hacemos bien puede significar un retroceso para los estados. Y qué mejor que aquí en Puebla, para darnos cuenta. Es evidente que en Puebla en materia familiar están mucho más avanzados en materia procesal que en otros estados de la República. Y la elaboración de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no puede venir a significar un retroceso para el Estado.
Se tiene que tomar las mejores prácticas para implementarse a nivel nacional, no que el Estado retroceda, porque otros estados no están tan avanzados como el suyo. Creo que el llevar a cabo esta legislación nos debe de llevar el tiempo necesario. Es evidente que está vencido el plazo, pero hoy lo tenemos que hacer bien. Esa es la prioridad que tenemos que hacer, porque si volteamos a otros ejercicios que se han hecho en el pasado, por ejemplo en materia penal, creo que no se le ha dedicado particularmente lo que requiere para una implementación correcta a nivel nacional. Fíjense, no hay datos en materia civil y familiar como los hay en materia penal en el INEGI, pero vean la importancia del sistema para la gente y cómo hay un sentido de que no funciona la justicia, que lleva a que los ciudadanos no utilicen el sistema. En materia penal, el 90% de los delitos no se denuncian. Y hay 28 millones de delitos al año en México. O sea, no es un tema menor. Ni siquiera llega la denuncia. De ese 10% que sí se denuncia, solo 7% se abre una carpeta de investigación. De ese 7%, solo el 3.5% llega al juez, o sea, al Poder Judicial. Yo por eso les decía, y con perdón para quienes creen algo distinto, pues mi opinión, que es difícil pensar que vas a componer el sistema de justicia con reformas que no atiendan el todo y que se queden solamente queriendo componer un pedacito del problema. En mi opinión, eso es lo que pasó con la reforma, la última en materia de justicia. O sea, atendía solamente a la cuestión cupular, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras cuestiones. Pues evidentemente no ibas a componer el sistema de justicia. Tienes que componer que sean más ágiles, más sencillos, más cercanos los procedimientos, que es lo que estamos tratando de hacer aquí con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bien, me regreso al ejemplo o al paralelismo penal. Cuando le preguntas a la gente por qué no denuncias, por qué se queda 90% de los delitos sin siquiera llegar a la denuncia, lo que te contesta la gente, según el INEGI, no según yo, es en más del 60% de las veces, porque el ciudadano dice no vale la pena. No vale la pena porque me va a costar muy caro, porque es una pérdida de tiempo, porque no va a haber verdaderamente impartición de justicia, pues mejor ni modo. O sea, lo arreglo yo a mi manera o asumo ya el delito. Seguramente pasa lo mismo en materia civil y familiar. Y eso es lo que tenemos que corregir. Necesitamos darle certeza a la gente de que si se acerca al sistema de justicia va a funcionar. Y va a funcionar de manera ágil, sencilla. Y que va a buscar verdaderamente impartir justicia. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no se resuelve nada más diciendo, ya, muy sencillo, vamos a pasar del esquema escrito al esquema oral y ya lo resolvimos. Pues la verdad de las cosas es que si no llevas a cabo las acciones de implementación que tienen que acompañar un cambio de esa naturaleza, va a colapsar el sistema, va a colapsar. Porque si tienes 1.577.000 juicios y de esos 64% son civiles, ¿no?, y familiares, pues traes cerca del 1.000.000 de juicios. Vas a requerir acompañarlo de al menos lo siguiente. Primero, un buen código. No me des pasos para atrás, es para adelante, que quede bien regulado. Segundo, presupuesto, presupuesto. Porque si no le metemos dinero a la implementación de esto, va a tronar. Y si hay presupuesto, cuando me dicen, Damián, no nos pidan presupuesto, ¿por qué no? Si el Estado mexicano, nada más el presupuesto federal, es de 7 billones de pesos, 7 millones de millones. ¿Cómo que no hay dinero? Hay que gastarlo mejor. ¿Y saben de qué tamaño es el presupuesto del Poder Judicial Federal? 70,000 millones. Claro que hay 7 billones, 70,000 millones. Por supuesto que tenemos dinero, si le damos la importancia que amerita a este tema. Porque vas a necesitar más jueces especializados. Al menos 1,000 nuevos juzgadores se estima de cuando se hizo el diagnóstico para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y eso implica pagarles. Y eso implica la estructura. Vas a necesitar infraestructura física. Porque los juzgados hoy, salvo los que ya son orales, los que tienen un esquema predominantemente escrito, no están habilitados para las audiencias orales, en donde el juez pues tiene que tener a las partes y físicamente escucharlas. Físicamente se requiere inversión de infraestructura.
Se requiere inversión en modernización de esquemas tecnológicos para el uso de las tecnologías en los procedimientos. Se requiere capacitación a los abogados, a los juzgadores y difusión a la sociedad para que conozca el nuevo modelo. Y principalmente, y por eso lo dejé para el final, se requieren mecanismos alternativos de solución de controversias, porque si no el sistema truena. Es imposible que se vaya a procesar el casi 1 millón de juicios civiles y familiares que se tienen al año en nuestro país si no se saca la mayor parte de ello por mecanismos alternativos, mediación, conciliación, por esquemas, acuerdos y demás, que permitan que los juzgadores usen su tiempo para aquellos conflictos que no puedan ser resueltos de esa manera y que usen su talento para impartir justicia. Se estima por expertos que se tiene que lograr arriba del 90%, de hecho, de resolver conflictos por mecanismos alternativos para que tenga éxito un sistema como tal. La mala noticia es que al día de hoy eso es completamente a la inversa. Menos del 10% de los procedimientos judiciales a nivel nacional de todas las materias salen por mecanismos alternativos de solución de controversias. De 1.577.000, solo 121.000. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Si hacemos esto de manera correcta, yo en lo personal, mis compañeros, creemos que vamos a haber hecho una regulación, una legislación que sí pueda tener un impacto positivo en la calidad de vida de los mexicanos. Y para eso cuenten con nosotros, porque sabemos, y aquí me refiero a los poderes judiciales, que ustedes son quienes están dando la cara de la impartición de justicia. Son a quienes les corresponde, pero merecen tener el respaldo de un buen código, de un buen presupuesto y de todo aquello que requieran para poder implementarlo de manera correcta. Yo hoy cierro diciendo lo siguiente. Es un proyecto el que tenemos puesto ante ustedes. No está escrito en piedra. Estos foros no son una simulación. Lo que nosotros queremos es escuchar verdaderamente a quienes tienen conocimiento. Jueces, magistrados, secretarios, abogados, académicos, y lograr mejorar esta legislación para que los mexicanos tengamos un sistema de justicia adecuado. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Agradecemos todas y cada una de las conclusiones generales presentadas en voz del senador Damián Cepeda Vidales, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, integrante de la Comisión Ordinaria de Justicia en el Senado de la República, y también despedimos con un aplauso a las ponentes y al ponente en esta tercera mesa de trabajo. A favor de tomar sus asientos, vamos a hacer la entrega de reconocimientos y de constancias a todos y cada uno de los ponentes participantes en las mesas de trabajo que con su experiencia abonarán propuestas para la instrumentación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por lo que solicito la presencia del senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión Ordinaria de Justicia del Senado de la República, la senadora Nadia Navarro Acevedo, integrante de la Comisión Ordinaria de Justicia, y del senador Damián Cepeda Vidales, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciando con entrega del reconocimiento al magistrado Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. Asimismo, se hace entrega de su reconocimiento a la magistrada María de los Ángeles Camacho Machorro, presidenta de la Primera Sala en Materia Civil del Poder Judicial del Estado de Puebla. Se hace entrega de su reconocimiento al abogado Marco Antonio Gabriel González Alegría, juez de oralidad familiar en primera instancia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Puebla. Se hace entrega también de su reconocimiento a la maestra María de los Ángeles Muñoz Cortés,
jueza de oralidad familiar en primera instancia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Puebla. Se hace entrega también de su reconocimiento al maestro Pablo González de Cosío Higuera, coordinador de la Comisión de Derecho Mercantil en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil. Asimismo, a la doctora Rosa María Rojas Bertis Contreras, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Y finalmente, se hace entrega de su reconocimiento a la maestra Laura María Esther Rodríguez Macías, coordinadora de la Comisión de Familia en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil. Para proceder a la conclusión de este foro, le solicitamos al senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión Ordinaria de Justicia del Senado de la República, proceda a la clausura formal de los trabajos de este foro hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, retos y análisis, y desde luego también gracias a la senadora Nadia Navarro Acevedo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y al senador Damián Cepeda Vidales. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Agradecer nuevamente al Poder Judicial del Estado de Puebla, al magistrado Héctor Sánchez por su hospitalidad, a mi compañera, la senadora Nadia Navarro, por toda esta organización tan buena, y al Ejecutivo del Estado de Puebla también, al gobernador Miguel Barbosa Huerta también por su hospitalidad. Y bueno, pues sin mayor cosa que comentar, haciendo las 14:45 horas, hoy damos por formalmente clausurado este quinto foro hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, invitándolos, exhortándolos a que tenemos abierto de nuevo el micrositio y a esperar recibir todas sus propuestas, como dijo el senador Damián Cepeda. Esto no está escrito en piedra, estamos trabajando y trataremos de lograr la mejor pieza legislativa. Muchas gracias, buenas tardes a todos por su asistencia.